¿Te imaginas poder ver más allá de lo que percibimos como realidad? Hoy vamos a explorar la vida y el pensamiento de un hombre que lo hizo posible, William Blake, el maestro que inspiró a Neville Goddard. William Blake fue un visionario, poeta, pintor y algo más. Nacido en el siglo XVIII, Blake no solo veía el mundo de manera diferente, él vivía en una realidad completamente distinta. Su obra y su vida están llenas de símbolos y misticismo que influyeron profundamente en generaciones futuras, incluyendo a Neville Goddard. Pero, ¿por qué decimos que William Blake fue el maestro de Neville Goddard? Blake creía que la imaginación era más poderosa que el mundo físico, una idea que Goddard adoptó y llevó más allá. Ambos compartían la creencia de que podemos moldear nuestra realidad a través de la imaginación. Blake no solo era un poeta y un artista, era un místico. Para él, la verdadera realidad no estaba en el mundo físico que vemos a simple vista, sino en las visiones interiores que podemos alcanzar a través de la imaginación. Para Blake, la realidad cotidiana era solo un velo que ocultaba verdades más profundas. Veía el mundo impregnado de lo divino, donde cada grano de arena contenía un universo y cada brizna de hierba era un mensaje del más allá. Sus poemas y pinturas están poblados de figuras como Urizen, el dios de la razón, o Los, el eterno profeta, personificaciones de fuerzas cósmicas que Blake percibía en constante lucha. Para entender a William Blake, tenemos que mirar el contexto en el que vivió, en el inicio de la Revolución Industrial, un periodo que cambió profundamente la forma en que las personas vivían y trabajaban. Las ciudades crecían rápidamente, las fábricas comenzaban a dominar el paisaje, y con esto, el ritmo de vida se aceleraba. En lugar de una conexión con la naturaleza o el espíritu, la sociedad empezaba a centrarse en el trabajo mecánico, el dinero y la producción. Blake odiaba esta transformación. Para él, la industrialización no solo mecanizaba el trabajo, sino también el espíritu humano. Sus poemas y pinturas están llenos de imágenes que critican esta nueva sociedad, una en la que el hombre estaba atrapado por máquinas y sistemas económicos que reducían su libertad. En su famoso poema Jerusalén, Blake describe cómo las oscuras fábricas satánicas destruyen tanto el paisaje como el alma humana, convirtiendo la vida en una especie de prisión espiritual. Blake veía a la industrialización como una especie de prisión mental y física. Al igual que muchos visionarios y místicos, Blake veía el materialismo, la obsesión por los bienes y el dinero, como algo que alejaba al ser humano de su verdadero propósito espiritual. La sociedad empezaba a medir el éxito en términos de riqueza y posesiones, pero para Blake esto era una trampa. Él creía que este enfoque empobrecía la imaginación y nos desconectaba de lo divino. Blake criticaba el enfoque en la ganancia material en detrimento de la espiritualidad. En su obra, utilizaba figuras simbólicas para mostrar que el materialismo y la búsqueda incesante de bienes nos hacía olvidar nuestra conexión con lo que él llamaba la eternidad. Otra de las grandes preocupaciones de Blake era el impacto de esta nueva sociedad en los niños. En su famosa colección de poemas, Canciones de Inocencia y de Experiencia, Blake escribe sobre cómo la industrialización y la pobreza afectaban a los niños. En el poema El Desollinador, muestra a los niños siendo explotados como mano de obra barata, una realidad cruel de la sociedad industrial de la época. Para Blake, esto no solo era una tragedia humana, sino también una señal de cómo el mundo materialista estaba destruyendo la pureza e inocencia humana. A diferencia de sus contemporáneos, que veían el avance industrial como un signo de progreso, Blake veía la naturaleza como un lugar sagrado,
un refugio espiritual que la humanidad estaba abandonando. La industrialización, para él, rompía la conexión del ser humano con el mundo natural y con su propio ser espiritual. Esta pérdida de la naturaleza era una metáfora de la desconexión interna del hombre, atrapado en una realidad de trabajo mecánico y acumulación de riquezas. Blake nos recuerda que cuando nos desconectamos de lo natural, nos desconectamos de nosotros mismos. Para él, la verdadera libertad no estaba en lo material, sino en la imaginación y en nuestra conexión con lo divino. La idea central de Blake era que la imaginación no es solo una herramienta creativa, sino la verdadera fuerza que moldea nuestra realidad. Si lo piensas, hoy en día hablamos de cosas como la ley de la atracción o la manifestación, pero Blake ya estaba hablando de esto hace más de 200 años. Neville Goddard fue uno de los mayores exponentes modernos de las ideas de Blake. Para Goddard, la imaginación no era solo un estado mental, era la fuerza divina. Decía que tu imaginación es Dios. Blake no solo hablaba de la imaginación, también creía que la realidad que vemos es una especie de ilusión. Para él, los sentidos físicos eran limitaciones que nos impedían ver el verdadero potencial del universo. La lección más poderosa que nos deja William Blake es que la realidad no es estática, no es fija, es moldeable. Para él, la verdadera libertad estaba en nuestra capacidad de imaginar lo imposible y hacerlo real. Blake fue un hombre adelantado a su tiempo. Sus ideas sobre la imaginación, la percepción y la realidad siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Así que, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir viendo el mundo tal como te lo presentan o vas a empezar a imaginar algo más allá de lo que ves? ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez una experiencia que desafíe tu percepción de la realidad? Compártela en los comentarios. No olvides suscribirte para más videos sobre mentes extraordinarias que cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Y si este viaje por la mente de William Blake te ha inspirado, dale like y comparte el video. Recuerda, como dijo Blake, si las puertas de la percepción se limpiaran, todo se le aparecería al hombre tal como es, infinito,